Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo y te queremos suplicar que nos guíes a través de cada palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, y que nos puedas ayudar a extraer la riqueza que hay detrás de cada palabra, Señor, para la edificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos, estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 39 a 36, y Jesús se encuentra orando en el Monte de los Olivos. Acá se encuentra Jesús, está en una situación que nadie quisiera pasar, sobre todo porque Él mismo la va a enfrentar. Él no va a rehuir de lo que le espera, ¿no? Sino que valientemente se está enfrentando a una situación de dolor, de angustia, de pesar, de carga, de sufrimiento, de vergüenza, y la está llevando con bastante hombría, ¿no? Jesús es el sinónimo de hombría al máximo. Así que aquí encontramos a un Jesús en el lugar correcto, en el que todo cristiano debe estar, en todo momento, no solamente en tiempo de angustia, sino en toda situación. El mejor lugar que puede estar es de rodillas delante del Padre. Y ahí, que nosotros creemos que es la fortaleza de Jesucristo, que es el centro de su fortaleza. Si tienes debilidad, si tienes necesidad, si tienes angustia, o si estás en éxito, a tu parecer incluso, déjame decirte que en todo lugar tú y yo deberíamos siempre doblar rodillas al Padre y esperar que Él nos ayude en todo momento. Pero es importante que repasemos de manera rápida un poco todo lo que nos ha venido aconteciendo por el tema de contexto, ¿no? Este capítulo empezó con la salida moral, podríamos llamarla, de Judas, ¿verdad? Que va a buscar a los líderes religiosos que estaban en contra de Jesús para entregarlo por unas monedas de plata. Jesús está en el día en el templo enseñando y en las noches se va al Monte de los Olivos a orar. A veces iba solo, a veces sus discípulos lo seguían, a veces pedía que lo acompañaran. Bajo cualquier situación, lo que hacía Jesús era ir a orar. Así que creíamos que estaba en el Monte de los Olivos, perdón, y estando allí, probablemente Judas ya se fue. Así que si eran 12 discípulos que eran los apóstoles, quedarían 11, ¿no? 11. Pero Judas está yendo y viniendo. De repente ya fue a traicionar y ha regresado para ver dónde va a ser el tema para la celada. Y aquí encontramos pues que Jesús manda a Juan y a Pedro a buscar un lugar para preparar la Pascua, la fiesta judía, la fiesta más importante. Una vez preparado eso, ellos vienen a cenar, vienen a sentarse y toman toda la ceremonia de judía de la fiesta de la Pascua, que es la conmemoración de la salida de Egipto, ¿no? Cómo Dios los libra de Egipto, la manera prodigiosa en que lo hace, espectacular que Dios hace referencia, y al hacer esto, entonces toma dos partes de ese esquema y lo convierte en una nueva imagen, ¿no? Un nuevo cuadro. Ahora Dios ya no solo liberta a Israel, sino que ahora Dios también quiere liberar a todo ser humano, no solo judío, sino que también gentil, que quiera salir de la esclavitud y de la muerte. ¿Cómo? A través del nuevo pacto. Ya no es el antiguo pacto, es el pacto renovado en Cristo Jesús. Y aquí es donde Él instituye la cena del Señor. Jesús anhelaba estar con sus discípulos en esta ceremonia porque sabía que era la última y era el momento en que Jesús abriría su corazón y sus discípulos aprenderían muchos principios. De aquí que nosotros le subtitulamos, ¿no? Porque vamos a encontrar lo primero que hace Jesús es lavarle los pies, estar con ellos y hablarle de principios de liderazgo. Dice, el mundo tiene sus líderes, ustedes se pelean por el liderazgo, pero yo les voy a enseñar cómo es en mi reino. Y aquí que nosotros comenzamos a colocar las marcas, ¿no?, de los líderes del reino de Dios. Si tú quieres ser parte del reino de Dios y quieres ser usado por Dios, tienes que saber que hay unas marcas que debes considerar en tu vida, unas marcas que no debes eludir en tu vida, unas marcas importantísimas, ¿no? Y que, ¿cuáles son esas marcas? Vamos a verlas una tras otra. Pues acá tenemos, lo primero es humildad y lo segundo es lealtad. Dos cosas que hemos marcado bien, así que ve apuntando porque es importante para que podamos hacer un buen servicio al Señor. Y el Señor, a pesar de que no solamente nos da vida eterna, también nos premia. Eso es gracia, ¿verdad? Un regalo que no mereces. No mereces nada de Dios porque hemos pecado, hemos defraudado, hemos traicionado a Dios muchas veces. Y aún así Él quiere que reinemos juntamente con Él. Y acá está, Él nos promete un reino, nos promete también, ¿qué más? Estar a su mesa y nos promete ser jueces. Así que ahí está.
dos cosas básicas con las que empieza Dios a trabajar, o Jesucristo a trabajar con sus apóstoles, y quedan como marcas para los líderes espirituales, los líderes de la iglesia. Y nosotros, después de ver este tema, encontramos a Jesús, ok, que en el momento que anuncia la negación de Pedro, también anuncia algunos paquetes más. Paquetes nuevos, ¿no? Paquetes nuevos en los que vamos a encontrar a Jesús enseñando sobre más marcas en el liderazgo. Por ejemplo, van a ser zarandeados. Los discípulos, los que seguimos a Jesús, seremos zarandeados y no nos gusta, ¿verdad? Ya explicamos qué era eso en los videos anteriores, pero vamos a ser probados como por fuego, ¿no? Vamos a ser pasados en el crisol de la vida y allí seremos purificados. Sin embargo, tenemos que saber que tenemos una protección eterna que va más allá de una protección terrenal. Dios sí nos quiere proteger terrenalmente, pero su objetivo es la eternidad. Así que las marcas del Señor son siempre las eternas. Concentrémonos en eso. Lo siguiente que encontró es la perseverancia, ¿no? Que somos constantes, leales, pero a la vez somos también frágiles. ¿Por qué? Porque estamos ligados a un cuerpo de muerte, estamos ligados a un cuerpo que está atado a los malos hábitos de este sistema del mundo. ¿Verdad que cuando somos pequeños, niños, somos papeles en blanco, ¿no? Para ser escrito cualquier cosa, dice por allí. Y cuando vamos creciendo vamos asumiendo ciertas conductas familiares, patrones de vida o de personas que idealizamos, y vamos tomando nuestras tendencias y nuestra carne se va habituando a estas cosas. Son pecados. Y cuando conocemos a Jesucristo, normalmente esas cosas a las que estamos ligados son con las que luchamos el resto de nuestra vida, ¿verdad? Somos frágiles en esa área. Debilidad emocional, debilidad física, debilidad carnal, pasiones, tendencias, no sé, lo que fuese. Tú y yo somos frágiles. Y en ese sentido, el Señor no nos condena si es que estamos luchando para salir de eso. Porque Él nos da fortaleza, sabiduría y su espíritu. Una vez que Él nos da eso, nuestra fragilidad está cubierta por la sangre de Jesús. Solo quiere que seamos leales, ¿qué más? Perseverantes, y que sepamos que seremos zarandeados y protegidos. Así que cuando habló de Pedro, eso fue lo interesante. Y luego Jesús reenfoca su mirada y la pone sobre todos los 11, sobre todos los 12 discípulos que están allí. Y les habla de la alforja, la bolsa y la espada, que fue interesante ese estudio que tuvimos. Y encontramos a Jesús que ahora nos habla acerca de 3 conductas nuevas, que son hombres de fe. Nos pide que tengamos fe. O hombres y mujeres, ¿verdad? No hombre como género, sino hombre en sentido de la humanidad, ¿no? De fe, personas de fe. Que seamos valientes, ¿ok? Y por último, que seamos atentos a la palabra de Dios, atentos a las marcas de la palabra de Dios, a los indicativos que dice las Escrituras. No podemos ser ajenos a ello. En este cuadro encontramos a Jesús entonces ya saliendo de la cena, habiendo explicado esto. Evidentemente estamos bajo la sombra de Lucas, ¿no? Recuerden que Lucas era un médico, ¿eh? Y Lucas está escribiendo todos estos detalles. Ahora, si queremos saber más detalles, tendremos que ir a los otros evangelios, pero no se trata de eso, se trataba de ver todo esto bajo la cobertura de Lucas, por ahora, ¿no? Por algo lo escribió así. Y nosotros queremos seguir con la misma idea. Vamos pues al estudio del día de hoy, ¿no? Con relación al texto del capítulo 22, verso 39 en adelante, que es justamente el tema a desarrollar, cuando Jesús sale del cuarto, ¿verdad? Y se dirige al Monte de los Olivos, o sea, al lado occidental de la ciudad, y desciende un poco de donde se encuentra y se va hacia este lugar enorme, son hectáreas de bosques, así que es imposible encontrar a alguien allí si es que no sabes dónde vas. Jesús tenía sus lugares preferidos seguramente, perdón, lugares de remanso, tranquilidad, de repente un pequeño riachuelo, no donde pueda entrar la luz de la luna, si es que existe luna. Creo que en la Pascua judía justo coincide con el tema de la luna llena, así que es visible de noche. Es un lugar bonito, precioso, con los pequeños animales de noche que están rondando por allí, ¿no? Aves que de repente están, qué sé yo, haciendo sus ruidos normales. Así que es un lugar bonito como para encontrarte con la naturaleza y sobre todo para reencontrarte siempre con Dios. Jesús le encantaba ir a este lugar a orar, ¿no? A buscar al Padre. Así que saliendo de aquí, vamos al versículo 39, ¿verdad? En el versículo 39 vamos a encontrar que dice, y saliendo. ¿De dónde salió? Del aposento alto donde fue la última cena, ¿no? Donde estaba celebrando la cena judía.
Saliendo se fue como solía. Otra vez, aquí encontramos esta frase que remarca la idea que de día estaba en el templo enseñando y de noche se iba pues acá al Monte de los Olivos. Al Monte de los Olivos. Otra frase interesante es que Jesús ya no les dijo a sus discípulos, síganme. Él se paró y se fue. Él dice, él se paró y sus discípulos también le siguieron. Qué interesante, porque Jesús está hablando del reino, Jesús está hablando de la muerte, Jesús está hablando de la eternidad, está hablando del poder de Dios, está hablando de las marcas del reino, y luego se para y se va. ¿Y que ya acabó la fiesta? Sí, sigamos a Jesús. ¿Quién va a limpiar? Ya, después limpiamos, hay que seguir a Jesús. Y esto nos puede hacer reflexionar a nosotros sobre nuestra disponibilidad para seguir a Jesús. Pueden haber muchas noticias a nuestro alrededor, noticias espeluznantes, ¿no? Noticias terribles, noticias entusiasmadoras de repente, ¿no? Noticias de wow, grandes negocios, noticias de wow, un buen trabajo, con todo seguro, noticias, qué sé yo, pues, entré a estudiar, voy a capacitarme, y de repente todo se derrumba, de repente todo comienza a trastocarse, ¿qué sucede? Pero no importa si es bueno o malo lo que está pasando, si Jesús está contigo y luego se para y se va, ¿tú qué harías? ¿Lo seguirías o no lo seguirías? ¿Dejarías todo por seguir a Jesús? Pues es una pregunta que tienes que evaluar para ti mismo. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesucristo? Aún cuando el mismo Señor, en esta ocasión evidentemente, porque no va a volver a pasar así, pero si tú fueras parte de los 12 y estarías allí, ¿te levantarías y dejarías todo por seguir a Jesús también? Ahora en nuestra situación, el Señor ya murió, ya resucitó, ya ascendió a los cielos, Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde los cielos ha de gobernar por siempre, dice la palabra, ¿no? Y Él está allí, pero sin embargo, Él quiere que le sigamos, Él quiere que andemos tras sus huellas. Él es el gran maestro, el gran líder de nuestras vidas espirituales, alicaídas y cargadas por la sombra de la muerte, ¿no? Estamos en esta esfera de dar vueltas sobre nuestros pecados, nuestras iras, nuestras contiendas. Y dice, basta, deja todo eso y sígueme. A veces no nos dice nada. A veces muchos de nosotros hemos tenido un toque de Dios, nada más. Hemos tenido un toque del Señor en nuestras almas y sabemos que tenemos que seguir al Señor. Y estamos luchando sin que Dios nos esté presionando. Estamos luchando contra nuestra carne, contra nuestra voluntad, porque queremos ser los reyes de nuestro destino. Queremos ser quienes manejen nuestros autos y que no haya nadie más. Queremos ser los dueños de nuestro espacio. No queremos que haya un dueño sobre nosotros y eso nos carga. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está allí y que está caminando y nosotros debemos seguirle. ¿Cuál es el consejo que le darías a alguien con relación a esto? ¿Qué le dirías a alguien? ¿Tú estarías dispuesto a dar un consejo? ¿Tú sientes que Dios está cerca a ti, que tienes que seguirle? ¿Tú qué le dirías? ¿Le sigues o no le sigues? Yo le diría, claro hermano, síguelo. ¿Qué mejor camino puede seguir un ser humano que a Dios? Sobre todo, en el mejor de los casos, como ha habido muchos que Dios los ha llamado, ¿no? Por su nombre, ¿no? Ven, sígueme. Hay gente que hizo, oh, sí. ¿Te acuerdas de Mateo el publicano, no? Deja todo, ven, sígueme. ¡Buah! Dejó todo y lo siguió. Qué maravilloso. Yo sé que todos acá tenemos una especie de llamado de parte del Señor. Y todos en su propia experiencia, evidentemente. Ninguna es mejor que la otra. Todas son especiales porque han sido diseñadas para cada uno de nosotros. Dios sabe qué fibra del alma, metafóricamente hablando, tocarte para que tú vengas a Él. Si lo ha hecho, ya no te resistas. Si Dios ya te llamó, no te resistas al llamado del Señor. Abandónalo todo por Él. Déjalo todo por Él. Él te enseñará a administrar tus bienes, tus negocios, tu casa, todo lo que tú tengas. Dios es mucho más sabio que nosotros. Evidentemente Él va a protegerte. Él no te pide cosas para que vivas en una pobreza indigente total. Él llama porque quiere que todo, Él quiere ser el centro, en realidad, de todo eso. Por eso te pide todo, para que no haya nada delante de Él. No quiere que no quiere que nada exista en tu corazón que sea más grande que Dios. Dios quiere ser adorado, exaltado, venerado por la eternidad, por los siglos de los siglos. Y para eso llama a los seres humanos que se arrepientan en todas partes del planeta y que vengan a Él, siendo Él lo más
importante de sus vidas. No debería existir nada más importante. Así que déjalo todo. Déjalo todo y deja que Él te enseñe a vivir esta vida como buen cónyuge, como buen padre, como buen empleador o buen empleado, como buen negociante, empresario. Hermano, el Señor es el que te da sabiduría. Imagínate, ha dirigido a reyes. Nosotros, que la mayoría de los seres humanos nunca hemos manejado un país, ¿no? La mayoría no hemos manejado un distrito siquiera, ¿verdad? No digo la mayoría porque hay muchos que lo hacen. Y pues no tenemos ni siquiera nada comparado con lo que era un rey. Y Dios ha dirigido imperios completos, porque hombres sometidos de rodillas, como el antecesor de Jesús, llamado David, ¿recuerdan o no? Humilde hasta los huesos, se sometía al Señor. Tú y yo somos llamados a seguir al Señor. Y dice que Dios da poder para hacer las riquezas a los hombres, y Él da a quien Él quiere y quita a quien Él quiere. Entonces, ese tema de la riqueza no es un tema pendiente acá por resolver. No, primero voy a ser rico y después voy a Dios. Pues si Dios quiere que tú nunca seas rico, hermano, vas a pelear mañana, tarde y noche y nunca lo vas a lograr. O tal vez el diablo te abre las puertas y te hace rico, pero tu alma se pierde. ¿Qué vale más? ¿20 años de mundanalidad o una eternidad con Dios? Con todas las bendiciones que eso amerita, ¿no? Entonces, acá hay un tema interesante. Los discípulos, que ya eran seguidores de Jesús, ven que Jesús sale del salón, simplemente se paran y le siguen. Pues, se levantó el maestro, sigamos. Vamos donde Él está, hagamos lo que Él hace. Así que ahí encuentras a los, yo creo ya 11 discípulos, porque para este momento, según el cuadro completo de los otros evangelios, Judas ya salió. Ahora sí ya no está con ellos y se ha embarcado en su plan que va a perjudicar su eternidad, ¿no? Va a perjudicar su eternidad. Y él va a ir a entregar a Jesús, mientras que los 11 siguen a Jesús. Así que es el mejor momento, ¿no? Se va, ya no está, y todo el mundo sigue su camino y se acabó. Así que, habiendo encontrado este tema, nosotros vamos a ver el siguiente verso. El siguiente verso encontramos que ya camino a el Monte de los Olivos, Jesús va a tomar algunas decisiones. Unas decisiones muy interesantes. Veamos pues el siguiente versículo. Versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar que es el Monte de los Olivos, les dijo, o sea, no había entrado, estaba como decirte a la puerta del Monte de los Olivos, ¿no? Está ahí, a la puerta, entrando ya. Orad que no entréis en tentación. Supuestamente le dice esto a los 11. Ahora, ¿cuál puede ser la peor tentación de alguien? En términos generales, la peor tentación de alguien puede ser las puertas que ha abierto, las puertas que ha estado abriendo en su vida. Siendo creyente, las puertas que ha seguido abriendo. Nunca cerraste algunas puertas, entonces eso se va a convertir en tu tentación. ¿Cuáles son las puertas abiertas? Por ejemplo, lees materiales que ya no debes leer. Ves películas que ya no deberías ver. Visitas personas que ya no deberías visitar. ¿Por qué? Porque alimentan tu deseo de la carne. Tú dirás, yo lo tengo controlado, no pasa nada. Sí, eso es lo que dicen todos los adictos. ¿Verdad? Todos los adictos, no, yo lo controlo. Yo dejo el cigarro cuando yo quiero. Este año lo he dejado 3 veces. O sea, no puedes pues. ¿Por qué lo has dejado 3 veces? Si lo hubieras dejado ya no tendrías necesidad de volverlo a dejar. Es decir, hermano, todos los seres humanos tenemos esta tendencia a creer que tenemos el control, cuando en realidad, cuando abrimos puertas, finalmente esas cosas nos controlan a nosotros. Pero queremos seguir pensando neciamente que somos los dueños. No, ya no eres dueño. Tu carne es la que tiene el control de tu vida. Y no lo vas a poder dejar así nada más. Así que un creyente que se le ha dicho que ya no debería tener pensamientos de bien, de bondad, ¿no? Que sean cautivos en Cristo Jesús, ya no debería estar viendo pornografía, por ejemplo. ¿Cómo es posible que un cristiano esté buscando pornografía? Ya no debería. Pero si sigue buscando, entonces cuando no haya nadie, esa va a ser su peor tentación. Ok, estos son la tentación en términos generales y podríamos hablar mucho más. Pero yo estoy seguro que en el cuadro en el cual estamos en este momento, nosotros viendo aquí Jesús en el huerto, ¿qué es lo que va a suceder en unas horas? En unas horas van a tomar a Jesús preso. En unas horas lo van a enjuiciar de manera deshonesta. En unas horas lo van a crucificar.
y van a perseguir a todos los demás apóstoles tal vez. Esto va a significar que la tentación de ellos va a querer ser abandonar al maestro. Su tentación va a querer ser ocultarse. Su tentación va a ser querer abandonar el barco, ¿no? Huir, escapar, negar. Y en cada uno de ellos se va a comportar de diferente manera. El más evidente pues es el de Pedro, ¿no? Que todos lo conocemos, cómo niega a Jesús. Pero todos tienen una tentación, así que Jesús le dice, para que no caigan en tentación tienen que hacer algo, que es orar. Y aquí no dice ayunar, solo dice orar. Pero evidentemente, queridos hermanos y amigos, el mundo judío está acompañado de vida de ayuno y oración. Era tan normal y tan regular que era como respirar, ¿no? O sea, era algo regular. O sea, alguien que no ayunaba era, ¿por qué no ayuna? ¿No? Era normal. Así que yo creo que también está involucrado el ayuno en el tema. Vayan a orar, eso significa que tengan una vida de devoción, una vida de ejercicio espiritual, de ayuno, de oraciones intensas, ruegos, rogativas. Pero no dijo todo eso, solamente dijo, oren, oren. ¿Recuerdan cuando los apóstoles quisieron liberar a un demonio y no pudieron? Jesús bajó y le dijo al demonio, sal acá, y se fue rapidísimo. Oh, el Padre feliz se fue contento, y los apóstoles, maestro, ¿y nosotros por qué no pudimos? Y Jesús le dijo, es que este género solo sale con ayuno y oración. Algunos dicen que solo dice oración, pero ahí está el punto, que un cristiano no va a esperar encontrarse con una dificultad para orar. Un cristiano no debe esperar un endemoniado para ayunar. Un cristiano no debe esperar un propósito por el cual irse de rodillas a buscar a Dios. Un cristiano debe estar en el ejercicio constante de la oración, del ayuno, de la vida regular, de la experiencia espiritual constante con Dios. Y darle toda la gloria a Él, siempre en oración y en alabanza. De eso se trata. Es decir, estén en constante oración, es lo que les está diciendo Jesús. Ustedes no deberían dejar de orar. Ustedes no deberían dejar de tener una comunión con el Padre. ¿Y cómo es esto? Ya, como hemos empezado todo este evangelio con el tema de las parábolas, porque estamos hablando del reino de Dios, ¿no? Y en este momento las puertas del reino se están abriendo de par en par espiritualmente, a través de Jesucristo y su muerte. Va a haber el momento en que regresemos, pues, porque tenemos que empezar para poder acabar todo el evangelio, ¿no? No hemos podido estudiar todo el evangelio en realidad. Así que acabando el evangelio vamos a empezar por los capítulos que no estudiamos, así que prepárense y vamos a encontrar, pues, también el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un maravilloso cuadro de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Y Jesús, como muchos rabíes, maestros de Israel, tenían sus discípulos, les enseñaban cada uno sus técnicas de oración, ¿no? Y Jesús hizo pues un esquema de su oración. Consideren esto, y los 7 puntos que considera Jesús en la oración en el Padre Nuestro es uno que resume todo. Tú vas a comprar ese Padre Nuestro con oraciones del Antiguo Testamento, de Jade, de Moisés, de Aarón. Vas a ver un montón de oraciones y todos tienen un paralelo maravilloso. Así que cuando lleguemos allí vamos a poder desarrollar más los temas de oración. Pero si quieres empezar a orar hoy día, básicamente es esto, que es hablar con Dios. Eso es todo. Si tú nunca, acá hay una persona que dice que no puede orar porque no sabe. Ok, perfecto, entonces el punto es solamente habla con Dios. Así como Jesús está buscando el Monte de los Olivos para orar, yo te sugeriría que busques un lugar aparte para orar. Un momento para ti y para el Señor a solas. Momentos en que de repente todos salen o a trabajar o a estudiar o a sus quehaceres y tú puedes hacer ese espacio. Ahora es un poco más difícil porque han cambiado muchos roles de trabajo. Yo sé que hay mucha gente que trabaja en casa. Eso va a significar de repente otros horarios. Te levantas un poco más temprano, ¿verdad? 4 o 5 de la mañana, haces tu tiempo de oración y luego te vuelves a dormir una media hora más, una hora más y te levantas con todos. No lo sé. Eso no está escrito, eso solamente son sugerencias. Pero lo que sí es importante es que tengas un tiempo con Dios y a solas. Orar. Y si puedes, ejercita el ayuno. Amén. Si necesitas más sobre el ayuno, ahí tenemos un material que estudiamos en el discipulado, nos lo dices y te lo enviamos por WhatsApp, ¿no? Normalmente lo hacemos por WhatsApp porque es más rápido. No sé si por Messenger lo podamos subir porque pesa, pero es un libro completo que te habla de todas las características básicamente de 3 tipos de oración que hay en la Biblia, cómo hacerlas, cómo tener cuidado para que no te haga daño. Pero si tú tienes una vida de oración y de ayuno constante, entonces cuando venga la tentación vas a pasarla.
Sí, vas a ser zarandeado, el cuerpo te va a pedir, vas a querer, pero no, vas a tener dominio propio, control total. ¿Por qué? Porque ahora tú has entregado eso a Dios. Tus debilidades, tu manera de sentir, de pensar, tus pecados son puestos a los pies de Jesucristo. Entonces Él viene y te fortalece. ¡Oh! Y cuando viene la tentación ya no es tan fuerte como antes. Ya no alimentaste ese deseo, la carne no es tan fuerte. Hay una lucha constante en nuestras vidas. Una lucha constante, perseverante, insistente en nuestras vidas entre nuestra alma y nuestra carne. Entre quienes somos en Cristo Jesús. Ahora, pues somos nueva criatura, ¿recuerdas lo que dice Pablo en Corintios? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, menos la carne. La carne, dice el libro de Romanos, va a ser redimida en el día que el Señor venga por su iglesia. Allí recién nos dará otro cuerpo. Por lo tanto, ahora mi espíritu está avivado por las cosas de Dios, pero mi carne quiere regresar, patalea. Mi carne aún quiere los deseos de atrás del mundo. Entonces hay una lucha entre mi carne y mi deseo espiritual. Por lo tanto, a quien alimentamos más va a ser el resultado de cómo respondo a mi tentación. Si alimento más a mi carne, sigo viendo lo que no debo ver, sigo abriendo las puertas que no debo abrir. Entonces cuando venga la tentación, ya está, caí. Pero si es al revés, entonces cuando venga la tentación no va a tener de dónde agarrarse y vencí. Así que es muy simple, o alimentas lo espiritual o alimentas lo carnal. Así que yo te sugiero que ores en todo momento. No esperes orar para una situación. Todos los días, como receta médica, ¿no? Y si puedes, desayuno, almuerzo y comida, ¿no? Antes de cada uno te pones a orar. Dale tiempo al Señor. En oración confía en Él. Así que cuando llegó a aquel lugar, dice Lucas 22:40, les dijo a los 11, oren que no entren en tentación. Es lo que dice el versículo bíblico. Y muy bien, hubo una pregunta para todos ustedes, que si estás dispuesto a obedecer a Jesús y orar, ¿no? Contra tu carnalidad, contra tu pecado, ¿verdad? Contra todo lo que nos afecta en nuestras vidas, ¿no? Y orar contra tu tentación, y hay 16 personas que dicen sí, confieso mi debilidad y pecado al Señor. Es una respuesta muy certera, es lo mejor que podemos hacer los cristianos, los hijos de Dios. Habiendo dicho esto, dice que Él se apartó, versículo 41, de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Así que como no sabemos cuánto es un tiro de piedra, nos toca a cada uno de nosotros, cuando podamos salir al parque, agarrar una piedra y tirarla. Me imagino que un buen brazo, ¿no? Hay gente que pues, es profesional con este tema en el béisbol y esas cosas, ¿no? Pero la mayoría de nosotros, pues, que no tiene un brazo tan poderoso, tan potente, puede lanzar pues unos 80 metros, 60 metros, 100 metros, wow, ¿no? Quisiera verlo. 30 metros, 20 metros. Entonces, haz más o menos la distancia de un parque, pues ya un parque regular. Así que si no hubiera árboles, yo vería a Jesús a la distancia. Un parque no es muy grande, para que te hagas la idea. Y se apartó de ellos más o menos como a la distancia de un parque entre uno y el otro. ¿Ok? Y se puso de rodillas y oró. Los otros evangelios nos dan luces que lo acompañan 3 discípulos: Pedro, Juan y Jacobo. Si son 12 discípulos, a ver los matemáticos, quiero que me ayuden los matemáticos, alertas, si son 12 discípulos y uno de ellos se va a traicionar a Jesús, ¿cuántos quedan? Creo que 11. Si van 11 hasta la entrada del Monte de los Olivos y le siguen 3, ¿cuántos se quedan afuera? 8, ¿verdad? Porque 8 más 3 son 11. Así que más o menos tiene la idea. 3 con Jesús, 8 en la puerta y 1 que se fue a hacer de las suyas, ¿no? Tras el enemigo. Aún así, Jesús no está recriminando, y más bien, ¿qué está buscando Jesús? Un espacio con el Padre. Es lo único que está buscando, un espacio con el Padre para orar. Orar es hablar, no te olvides de eso. Hablar es orar, no es recitar. Recitar viene de la palabra recitare, que es repetir. No está repitiendo una frase, sino que está teniendo un diálogo de ida y vuelta con Dios. Él habla y Dios le responde. Nosotros oramos, hablamos con Dios y Dios nos responde a través de su palabra. Así que es importante que tengas la Biblia abierta cuando ores, para que tengas las respuestas de Dios.
Muy bien, versículo 42 al 43 pasan cosas interesantes que no están en los otros evangelios, porque dice que su oración involucraba lo siguiente: Padre, si quieres pasa de mí esta copa. En otra versión dice cáliz, ¿verdad? O este trago que voy a tomar que es amargo. Padre, si quieres pasa de mí esta situación difícil. No olvidemos que Jesús es Dios hecho carne. Bajo estas circunstancias, yo escucho a muchos creyentes con muy buenas intenciones en su lectura, ¿verdad? Pero quiero disentir un poquito con ellos en el sentido que le atribuyen todo el poder divino en el cuerpo humano de Jesús, de tal manera que pareciese que Jesús no sufriría, no le doldría. Palabras como, pero Él es Dios, pues. Él es Dios, pues. Sí, Jesús es Dios, pues. Ok, yo entiendo, Jesús es Dios hecho carne, pero en el Filipenses dice que Dios se despojó de todos sus atributos. Dios, Hijo, se despojó de sus atributos y tomó forma humana. Así que Jesús, todo lo que hizo en la tierra, no lo hizo como Dios, lo hizo como hombre. Por lo tanto, todo lo que Él hizo como hombre es repetible, porque no lo hizo como Dios. Y nosotros que creemos en Él, haremos las mismas señales que Él hizo. ¿Puedes creerlo o no? Porque en el Evangelio de Juan lo dice, y aún cosas mayores que Él harán, si creemos en Él. ¿Por qué? Porque no somos dioses, somos hombres, y Él se hizo hombre y lo hizo como hombre. Así que andar sobre el mar, resucitar enfermos, resucitar muertos, sanar enfermos, qué sé yo. La lista es inmensa de los prodigios y milagros de Jesús. Y el Señor nos va a dar esas señales a los que le seguimos. Algunos sí, otros no, ¿verdad? Porque no todos podemos ser sanadores, no todos podemos ser profetas, no todos podemos ser maestros. Y muchos de nosotros tendremos estos dones para ayudar a la comunidad, para ayudar a la iglesia. Así que seamos humildes y busquemos cuáles son nuestros dones y seamos útiles a Dios. Jesús, que está en este momento, en este lugar, en este huerto, en este monte de los olivos, como hombre, está agonizante, sabe que va a morir de una manera cruenta, sabe que va a morir de una manera espantosa, de una manera vil, de una manera vergonzosa, y su carne le está diciendo no lo hagas. Su carne le está diciendo estás loco, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a entregar tu vida para morir así? ¿Para que de aquí a 2000 años ese tal Marquito Bustamante sea salvo? ¿Valdrá la pena, Jesús? Aquí es donde encontramos, como dice también el libro de Hebreos, Jesús era semejante a nosotros en todo, según nuestra semejanza, fue tentado en todo, dice. Así que si tú piensas que hay tentaciones en tu vida que Jesús no entienda, lo siento, Él es un gran sumo sacerdote y nos entiende en todo porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Recuerda, la tentación no es pecado. El pecado es cuando cedes a la tentación o cuando juegas mucho con la tentación, eso es pecado. Pero cuando tú luchas contra la tentación no es pecado. Jesús tenía un enemigo universal, eterno, ¿no? Es el diablo que venía y se ensañaba contra él para que no hiciera la voluntad del Padre. Aún así Jesús hizo la voluntad del Padre Dios Todopoderoso. Y aquí tenemos una lucha entre este deseo de no querer hacer la voluntad de Dios. Su carne no quería. Tiene lógica, ¿no? ¿Quién quiere morir de manera cruenta? O sea, si sabes que te van a matar hoy día, te van a meter 80 clavos en cada lado y te van a desangrar con cuchillos y con... Tú no irías a ese lugar, ¿verdad? Si yo sé que me van a matar a ti, no, pues yo me voy a otro lado, ¿no? ¿Por qué? Pero aquí vamos a encontrar una frase que creo que es conmemorativa. Una frase importante. Que a pesar de que él no quisiera porque su carne le dice que no y seguramente el diablo estaba rondando, vamos a encontrar que él lo va a hacer por obediencia al Padre. Solamente eso, creo que la obediencia al Padre, el amor al Padre, el propósito eterno del reino de Dios en la tierra para que sea cumplido por él, que es la voluntad del Padre, harían que Jesús se entregara
entregar esa voluntad a Él. Pero Él tiene una lucha y eso tiene que orar. Señor, aquí está, yo me resisto a no obedecerte, quiero obedecerte. Así que acá estoy, Señor, toma mi voluntad, toma mi carne, aquí estoy, Señor. Imagínate cómo habrá sido esa oración tan intensa, tan profunda, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga tu voluntad, Padre, porque mi carne no quiere, pero yo tengo que obedecerte porque sé que esto es eterno, esto es glorioso, es para tu reino, para que seas exaltado, Padre. Imagínate cómo habrá sido esa oración, ¿no? ¿Cuánto tiempo habrá pasado Jesús orando? Acá solo está describiendo 4 líneas, pero Jesús oraba horas, seguro era medianoche ya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en este momento que él está luchando, verso 43, mira lo que dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús necesitaba compañía. Seguramente sus apóstoles eran una compañía agradable para él. Lo hacían reír, se sentía acompañado, no se sentía solo. Tenía 8 afuera, tenía 3 que lo esperaban a un tiro de piedra. Él se encontraba solo, agonizante, llorando y clamando, y de repente necesita una compañía más cercana, y Dios le manda, el Padre le manda un ángel para que esté al lado. ¿Para qué? No dice para defenderlo, no dice para librarlo de esa muerte que él está pidiendo. Él lo que está diciendo es que es para fortalecerle. Qué increíble, ¿no? Es decir, ¿cómo lo hizo? No sé, porque ya nos queda imaginarlo. Imagínate, él está orando y el ángel: Jesús, no te preocupes, todo va a salir bien. Sí, vas a pasar por esta muerte, va a ser dolorosa, pero no tengas temor porque saldremos victoriosos. Vamos a cumplir el destino, vamos a cumplir la eternidad, vamos a salvar a millones de personas de la muerte, del infierno. Tú, con tu muerte, o sea, lo fortalecía. No, sí, tienes razón, va a valer la pena. Y esta carne tiene que someterse, sí, ¡wow! ¿Cómo habrá sido ese fortalecer a Jesús? Un ángel que lo fortaleciera. O tal vez él está orando y solamente siente la presencia maravillosa de ese ángel glorioso, de repente del cielo mismo, ¿no? Y él dirá: sí, regresaremos a esa gloria de la cual yo le entregué todo al Padre para venir a este mundo, ¿no? Y ahí, la presencia del ángel solamente tal vez hubiera sido un ánimo fortísimo para el corazón de Jesús. En esta hora, que es una hora crucial, ¿no? Tremenda en el momento de Jesucristo. Oh, hasta se me escarapelan el cuerpo, ¿verdad? De lo que está sucediendo acá. Ahora, veamos lo que dice a continuación en el verso 44. En el verso 44 nos dice: y Lucas, ¿no? Y estando en agonía, o sea, él ya sentía la muerte que cernía sobre él, oraba más intensamente. Oraba más intensamente, sí, oraba de manera más intensa. ¡Wow! O sea, si ya estaba orando así, imagínate. ¡Ah, Señor! Obvio, está en el huerto, no hay nadie, sus apóstoles están a un tiro de piedra y saben que él ora así que no es un problema. Y él está de repente: Padre, escúchame, Padre, por favor, ayúdame, fortaléceme en este momento de dolor. Y el ángel ahí: no, ya, Jesús, sí, Jesús, todo va a salir bien. Oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice que es tanta la intensidad que uno puede tener en un momento de estrés, ¿no? De crisis, que la sangre puede salirse un poco por la piel y se mezcla con las gotas de sudor, ¿verdad? Y eso se convierte en esto que llamarían no, yo no soy médico, solo lo estoy leyendo porque lo encontré, ¿verdad? Dice hematidrosis, ¿no? Si alguien tiene un conocimiento más amplio nos avisa. Pero esto es lo que dice acá, hematridosis, que es más o menos este efecto, este caso que suele suceder en momentos de mucho estrés, de mucho dolor, de mucha angustia. Y Jesús se encontraba seguramente así. Imagínate la intensidad con la que estaba orando Jesús, ¿no? Y caía estas gotas como con sangre. Ahora, en Hebreos capítulo 5, versículo 7, nos da una luz interesante de lo que está pasando acá. Acá nos dice lo siguiente: y Cristo en los días de su carne. Aquí estamos hablando de Jesús en los tiempos del huerto, justamente del monte de los olivos. Cristo en los días de su carne, porque Cristo después resucitado tenía un cuerpo glorificado. Ya no era una carne natural como la nuestra, sino que era un cuerpo sublimado, ¿no? Un cuerpo glorificado, el cual nos ha prometido también a nosotros, los que creemos en él.
Perdón, era necesario. Y Cristo en los días de su carne, ahora miren lo que él hacía, ofrecía ¿qué? Ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas. Es decir, las súplicas venían acompañadas de clamor, el ruego y lágrimas. Tú dices, ¿cómo orar? Pues mira cómo ora Jesús. Es un ejemplo poderoso de cómo debería un cristiano orar, con ruegos, con súplicas. Súplicas a nivel de clamor. Señor, ¿tienes hijos? ¿Tienes familiares? ¿Tienes padres? Gente que está de repente enferma por el COVID. Pues el Señor nos manda a orar. ¿Cómo vamos a orar? Sé honesto, abre tu corazón, abre tus labios, abre tus deseos, tus emociones, tus sentimientos a Dios. Ese momento es un momento personal con Él, es un momento íntimo. Y si quieres llorar, hazlo, porque acá dice que Jesús lagrimeaba, lloraba. Lloraba. ¿Y lloraba a quién? Al Padre, porque dice al que le podía librar de la muerte. Obviamente en los días de su carne, él decía, mi carne no quiere, yo sí tengo que obedecerte, Padre, clamando. Pero luego dice, y fue oída a causa de ¿qué? Fue oída su súplica, sus lágrimas, sus ruegos fueron oídas a causa de su temor reverente. Pero que no se haga mi voluntad, sino Padre, que se haga tu voluntad. Qué maravilloso cuadro de obediencia en la vida de un hombre como Jesucristo, el Hijo de Dios, que no merecía ir a la cruz. Y nosotros deberíamos ser tan obedientes como Él en momentos difíciles, en momentos de crisis, en momentos de situaciones angustiantes. Tú y yo deberíamos estar sometidos totalmente a la voluntad del Padre. Padre, está bien, lo suelto, ya no voy a luchar. Si es tu voluntad, tómalo, Señor. Que ya no se haga lo que yo quiero, que no se haga mis planes, mis proyectos, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Entonces, ¿qué fue oído? Fue oído su clamor. No dice que lo libró de la muerte, sino que fue oído a causa... O sea, Dios sí escucha la oración. Lo que pasa es que Dios responde de 3 maneras diferentes. ¿Y cómo responde Dios? Dios responde sí, no y espera. Ahí están. 3 palabras importantes. Ya sabes, ¿ah? ¿Cómo responde Dios? Sí. Y Dios te dice, no te lo voy a dar. Y Dios te dice, te lo voy a dar, pero espera. ¿Cuánto? 1 año, medio año, 10 años, 8 años. Para Dios la eternidad no es nada. O sea, Dios sabe por qué, ¿no? Lo que pasa es que yo quiero que sea para ayer. Pero Dios no responde necesariamente como yo quiero. Porque Él es soberano, pues, y Él sabe lo mejor para mí. Él es un Dios bueno. Entonces yo tengo que ser paciente y decir, Señor, ¿no quieres, verdad? No, te he dicho que no. Ok, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor. Se acabó. Se acabó, como dicen. Y ahí es cuando Dios nos fortalece, ¿verdad? Nos fortalece. Tal vez te ha enviado ángeles y tú no lo sabes. Tal vez te ha enviado fortaleza espiritual y tú no lo entiendes. Pero tú estás tranquilo. Solo hasta cuando alguien te dice, tú dices, ¿verdad? No estoy inquieto como antes, no estoy angustiado como antes. ¿Por qué? Porque has empezado a confiar en Dios. Cuando tus oraciones tienen respuestas, vienen acompañadas con paz. Valoremos lo que Dios hace por nosotros. Es increíble lo que Dios hace por nosotros. Vamos a continuar, versículo 45. Dice, y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Qué desalentador puede haber sido encontrar a sus discípulos durmiendo. Sin embargo, tú y yo podemos encontrar que el corazón de Jesús sigue siendo un corazón tierno, aún así. ¿Por qué? Porque Jesús está viendo para los temas de la eternidad, mientras que ellos están viendo el tema de ese momento. ¿Por qué estaban tristes? Era más que evidente que Jesús les hablaba de la muerte. Ellos no querían aceptarlo, pero era evidente. Jesús hablaba de su muerte, una vez tras otra, su muerte. Y cuando él hablaba de su muerte, ellos ven que Jesús ahora está a un tiro de piedra y está llorando, está clamando, ¿no? Está intenso. Y ellos dicen, wow, esto es muy fuerte. Oh, y ¡plop! Se quedan dormidos. Después de la cena, me imagino que han hecho digestión, han caminado, se encuentran juntos conversando y somnolientos y se han quedado totalmente dormidos.
Dice que él se levantó de la oración, así que él estaba de rodillas, ¿verdad? Y se paró, tuvo que caminar, vino hacia ellos como que cruzó el parque, ¿verdad? Y los halló como durmiendo, pero dice el por qué, a causa de su tristeza. O sea que no dormían a causa de flojera, no eran haraganes, no eran gente que estaba, no me interesa, voy a dormir, y se fueron a dormir. No. Ellos están allí y Jesús ve que lo que les está pasando es tristeza. Ese cuadro debe haber sido muy conmovedor a los ojos de Jesús. Pero nuestra tristeza no nos debe ganar, hermanos. Nuestra tristeza debe ser ganada por la oración. Estás triste, ora, ¿no? Estás alegre, canta alabanzas, dice. Pues sí, estás triste, agobiado, cansado, fatigado, enfermo, meditabundo, cabizbajo, como dicen por allí. Ora, dale tiempo a la oración. No, es que no sé qué orar, no sé qué decir, ya van varias veces que pido. Sí, Jesús enseñó muchos temas de la oración, como por ejemplo la viuda insistente, ¿no? La viuda pobre, y le tocaba la puerta al juez, y el juez decía, ya me cansé, todos los días me toca la puerta, ya voy a hacer lo que me pide, le voy a hacer justicia, dice, no lo que me pide, justicia, porque si no me va a cansar. Y así, dice que hacemos a los creyentes, y rescata la idea de la insistencia, o sea, Señor, aquí estoy, Señor, sáname, Señor, cuídame, Señor, provéeme, Señor, por favor, Señor, y ahí, dale, hermano, porque es importante que estemos conectados a Dios. Él quiere que estemos conectados a Él. Es el mejor lugar. Dios quiere que nos conectemos a través de la oración. No nos ha dado otro medio. Si nos hubiera dado un teléfono celular a todos para comunicarnos con Él, hubiera sido extremadamente maravilloso, ¿no? Pero no, acá dice que lo hizo a través de la oración. Muy bien, continuamos en el verso 46, que es el último verso del día de hoy. Y dice, y les dijo, ¿por qué duermen? Y acá termina la frase del día de hoy. Levántense y oren para que no entren en tentación. Levántense y oren para que no entren en tentación. Esta frase que le está dando el Señor acá a ellos es una frase importante, porque si te das cuenta está justamente empezando como va a terminar. Ora con un motivo. No te quedes dormido, ¿no? En otra parte dice velad y orad, o sea, estar atentos y permanecer en oración. ¿Por qué duermen? Pero es tierna esta frase, no es ¿por qué están durmiendo? ¿Qué les pasó? ¿No? ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Querido hermano, que no nos agarre la crisis, que no nos agarre el dolor, que no nos agarre la angustia. Y si ya lo hizo, si ya te tomó la desesperación, igual es un buen tiempo para empezar a orar. El cristiano debe estar ligado al Padre a través de su teléfono constante, ¿no? Un teléfono de línea abierta, constante con Él. La oración, una oración permanente con Dios. Ora para que no entres en tentación. Levántate, deja de adormitarte, de vivir una vida aguada espiritual y comencemos a vivir una vida espiritual totalmente entregada al Señor. Una vida totalmente entregada a la voluntad de Dios. Entonces, hablando de este tema, entramos a la siguiente y última lámina del día de hoy con la siguiente pregunta. ¿Has descubierto el poder de la oración en tu vida? Si ya lo has hecho, yo te animo a que sigas insistiendo. Si ya has abierto la puerta de tu cuarto, la puerta de tu corazón, la puerta de tu dormitorio, tu sala, no sé dónde tú has escogido orar, de repente el patio, o de repente sales de tu casa para orar, no lo sé. Hay que estar conectados 24 horas al día con Dios, pero hay tiempos especiales con Dios. Son dos cosas. Te levantas y buscas un tiempo con Dios. Oras, clamas, lloras. Y durante el día, sí, puedes ir caminando y orando, puedes hacer tus cosas y hablar con Dios en tu mente y en tu corazón, recitando versículos bíblicos, y eso te va a dar un poder increíble que no te imaginas en cuanto a tu vida espiritual. Y si aún estás aprendiendo, déjame decirte que el Señor te va a enseñar día a día a comunicarte más con Él, pero tiene que ser conectado a través y únicamente a través de las Escrituras. Tienes que estar ligado a la palabra de Dios. No puedes orar por orar.
tienes que orar conforme a la palabra de Dios. Hay un punto allí que Él quiere que así sea. No podemos orar simplemente por orar. Al comienzo es así, claro. Si nunca has orado antes, solo di lo que hay en tu corazón. Pero a la vez abre tu Biblia y comienza a leer y a orar, a leer y a orar. Y vas a encontrar que el camino del Señor es maravilloso. Dios te va a abrir puertas, te va a dar sabiduría, inteligencia y cosas por hacer. Ahora, si tú dices, no sé orar, amigo, querido hermano, es el mejor momento para empezar. El mejor momento para empezar a orar siempre es hoy día. Hoy día es el momento para que te acerques a Dios de todo corazón. Entonces, el día de hoy, yo quiero animarte a que tú vengas a Dios, para que vengas arrepentido, para que te encuentres con el Señor y con el Salvador. Le entregues tu vida a Dios, le entregues tu corazón a Jesucristo. Y entonces yo quisiera que tú estés arrepentido de tus pecados y le entregues tu vida a Dios por completo. ¿Qué te parece entonces si oramos y le entregamos nuestra vida al Señor Jesús? En esta hora hemos aprendido acerca de Jesucristo. Hemos aprendido de su oración, de su tiempo de pesar y de angustia. Él fue capaz de arrodillarse y de entregarse totalmente a la voluntad del Padre. Una lucha, tal vez con su carne, que en ese momento tenía temor a la prueba de la muerte, a pasar por el sufrimiento, el dolor y la angustia de una cruz aterrorizante. Temeroso, aún así, él sabía que la voluntad del Padre debía imperar y estuvo dispuesto a hacerlo, pero necesitó una llave para que funcionara y su carne no corriera tal vez hacia Getsemaní o que se fuera a Galilea. Lo que lo retuvo allí fue el amor al Padre. ¿Cómo? De rodillas. Las llaves fueron las rodillas en el frío suelo del Monte de los Olivos, donde tal vez mojado también con las lágrimas llenas de sangre, cubrieron ese lugar con ese aroma maravilloso de la obediencia al Padre. Y tú y yo somos llamados a seguir a Jesucristo de la misma manera. Obedecer a Dios y entregarle nuestras vidas, entregarle nuestro corazón. Tú y yo somos llamados a buscar a Dios de todo corazón y entregarle nuestras vidas. Pero tienes que saber que también hay dos cosas que el Señor quiere que hagas: que tengas fe y que tengas arrepentimiento. En esta hora, el Señor quiere que tú vengas arrepentido de tus pecados, que estés dispuesto a dejar tu conducta vil, banal, sin Dios. Que todos los seres humanos nos hemos descarriado y cada uno ha tomado su propio camino y ha hecho lo que bien le ha parecido, sin importarle muchas veces el resto. Su propia codicia, su angustia por querer ser el mayor, su codicia, ha invadido de dolor y angustia el pesar del corazón de muchos a su alrededor. O tal vez simplemente solo has pensado en ti, ya no te interesa lo demás. Son tus trabajos, tus negocios egoístamente, y ni tu familia ni tu casa te conocen ni te ven porque no estás con ellos, porque lo más importante eres tú y después, por último, tú. Pero nada de eso trae vida eterna ni paz, solo solaz, vacío, temor y angustia. Dios te está llamando en esta hora a que vengas hoy día arrepentido de tus pecados y le entregues tu vida totalmente al Señor. O tal vez eres un buen padre, una buena madre, haces tu mejor esfuerzo, pero sabes que Él te está llamando. Él está clamando en tu pecho y te está llamando a que vengas arrepentido, pero no has obedecido. No eres un ser malo, no eres mala, pero con tu conducta sin Dios solo te espera la muerte eterna en el infierno. Es el destino de todos los seres humanos, las llamas del infierno. Pero Dios nos ha librado de esa muerte y hay un solo camino, un solo nombre dado a los hombres por el cual tú y yo podemos ser salvos: el nombre de Jesús. Si tú quieres recibir la salvación, el perdón de tus pecados, el ser librado, entonces arrepintámonos de nuestros pecados. Acompáñame a orar, acompáñame a entregarle nuestra vida y corazón al Señor,
poniendo nuestra fe en el único sacrificio válido para que sean borrados, la cruz del Calvario. En esta hora entrégale tu vida al Señor, tu corazón, y pon tu fe en Jesucristo y en su sangre derramada a borbotones hasta el suelo por ti. Señor Jesús, aquí estamos, conscientes de que te hemos fallado, hemos pecado. Somos erráticos, somos débiles, Señor, y necesitamos que tú nos libres, nos salves. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes a salir de nuestra condenación eterna, porque bien lo merecemos, porque te hemos fallado. Aquí está nuestra fe, en ti, solo en ti, Señor. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, porque tú eres nuestro Dios eterno y maravilloso por los siglos de los siglos. Amén y amén.